Las pirámides de Egipto albergan impresionantes descubrimientos arqueológicos y sorpresas sacadas directamente de una película de terror de Hollywood. Estas son las peores cosas que se han encontrado en el interior de las pirámides egipcias. Número 10. La Grande Menagerie. A los faraones egipcios les gustaba llevárselo todo cuando morían, así que todas sus posesiones se depositaban en la tumba con ellos, aunque siguieran vivos. Si los faraones o cualquier otra persona enterrada en una pirámide tenía una mascota en ese momento, solía ser momificada y enviada a pasar la eternidad con su amo, lo que probablemente daba lugar a algunas miradas desagradables del gato en la otra vida. Los gatos se consideraban animales sagrados en Egipto, por lo que el animal más común entre las momias era también el que más probabilidades tenía de deshacer las vendas de la momia para divertirse en caso de una resurrección sorpresa. Pero eso es solo el principio, porque en muchas pirámides era un auténtico zoo. Muchas momias de animales no eran en absoluto mascotas, sino tributos a los dioses. Los dioses egipcios se basaban a menudo en animales, y cuando los egipcios querían obtener las bendiciones de un dios, rendían homenaje a su imagen. Muchas momias eran en realidad efigies rituales, estatuas o muñecos que contenían unos pocos huesos del animal en lugar de un cuerpo totalmente momificado. Pero cuando el faraón era enterrado y deseaba buena suerte en la otra vida, a menudo cubría sus huellas y enterraba con él a la fauna local, lo que dio lugar a hallazgos realmente extraños en el interior de las pirámides. Las aves son hallazgos bastante comunes, sobre todo el ibis sagrado, muy popular durante los últimos días de Egipto. Los perros y chacales, que representaban a Anubis, el dios del más allá, solían colocarse en el ataúd ya en la primera dinastía. Al fin y al cabo, uno querría que el dios que le condujo a su recompensa se sintiera representado, pero también había otros animales más grandes, sobre todo babuinos y cocodrilos, ambos con dioses a su imagen. Quienquiera que se encargara de capturarlos y disecarlos, probablemente sacaba la pajita más corta. Incluso insectos como el escarabajo sagrado aparecían en estas enormes tumbas, y con tantos residentes, hacía falta mucho para que todo funcionara. Número 9. Digno de un rey. Una de las cosas importantes que hay que saber sobre las cámaras funerarias de estas enormes pirámides es que no esperaban que los muertos se quedaran quietos. No esperaban que se levantaran y caminaran tranquilamente como en las viejas películas de terror. Eso sería bastante difícil con todo el trabajo que se había invertido en preservar los cuerpos, incluyendo deshacerse de todos los órganos. Pero su perspectiva del más allá era bastante literal, y los egipcios veían el envío de sus muertos al otro reino como una madre que envía a su hijo a un campamento de verano. Muy bien, toma todo lo que necesites. Llévate tus mejores ropas, tus objetos favoritos, tu gato, y por supuesto, necesitarás algo de comer por el camino. Las tumbas de los faraones solían estar llenas de víveres, del tipo que uno llevaría consigo si quisiera asegurarse de que su amado rey no pasara hambre en su último viaje. Aquellos tiempos antiguos contaban con provisiones bastante sencillas, que incluían cereales como trigo y cebada, frutas como higos, dátiles y uvas, paquetes de carne enlatada, solo la mejor, como ternera y pato, e incluso miel para el postre, además de vino, por si la momia quería emborracharse un poco al partir. Era un festín suntuoso, el tipo de festín que a cualquier comentarista de la aguja le habría encantado tener en sus manos. Y todo se desperdició, porque obviamente no había nadie en la habitación sellada para comérselo. Y ahora hace tiempo que todo se pudrió. Bueno, en realidad no. Aunque ningún alimento de la tumba debería comerse miles de años después, la mayoría de los que quedaron en la cámara habían sido diseñados para durar. Los cereales secos se volverían quebradizos. La carne seca estaba diseñada para tener una larga vida útil, aunque no tanto, y los alimentos perecederos como el pescado se evitaban cuidadosamente. Y luego está el vino, que se beneficia del envejecimiento, aunque cualquiera que lo abriera hoy probablemente se llevaría una desagradable sorpresa. La única excepción es la miel, que no tiene fecha de caducidad y puede durar miles de años si se mantiene sellada sin que penetren microbios. Así que es perfectamente posible que la miel del faraón pueda seguir untándose en manzanas hoy en día. Aunque nadie sabe si los arqueólogos estaban dispuestos a arriesgar sus estómagos en aras de la ciencia, a veces parece que los faraones estaban dispuestos a todo. Número 8.
La nave de Keops. Egipto está en un desierto, ¿no? Probablemente no pasará mucho tiempo en el agua. Téngalo en cuenta porque en su apogeo Egipto se dedicó sin duda al comercio y a la guerra mucho más allá de sus fronteras, y navegó por los mares vecinos como cualquier imperio. Sin embargo, la mayor parte de las pruebas de la navegación egipcia habían desaparecido hacía tiempo. Por eso el descubrimiento de 1954 tomó a todos por sorpresa cuando exploraron la Gran Pirámide, lugar de enterramiento del faraón Keops. Hallaron una gran cámara excavada en la base del lecho rocoso de Giza y descubrieron algunas de las ruinas más fascinantes del interior de la pirámide, pero quedaba mucho trabajo por hacer antes de tener la imagen completa. Era un barco enorme, de casi 45 metros de largo y casi 6 de ancho, que databa de hace unos 4.500 años, lo que lo convertía en el barco más antiguo jamás encontrado, pero estaba lejos de estar intacto. No se supone que los barcos de madera duren miles de años, por eso se había deteriorado, y el Departamento de Antigüedades egipcio tardó años en restaurarlo y crear una reconstrucción a tamaño real de lo que habían encontrado. Era hermoso, pero también profundamente misterioso, porque el barco estaba sin duda bien construido, tanto que el ingeniero dijo que hoy podría flotar fácilmente en el agua si quisieran arriesgarse. Pero le faltaba algo para funcionar. No tenía aparejos, ni mástiles, ni cubierta para que los remeros pudieran hacer avanzar la embarcación. ¿Qué debía transportar exactamente? La barca se ha ganado el apodo de barcaza solar porque se cree que era en gran parte ceremonial. Probablemente se colocó en la tumba del faraón no como una preciada posesión que querría enterrar con él, sino como un vehículo real que utilizaría para viajar al más allá. Supongo que Anubis no tenía una barca de remos como los siervos de Hades para transportar a las almas a través del río Estigia, o tal vez el faraón solo quería viajar con estilo. En cualquier caso, la barca no parece haber sido utilizada para el fin previsto, aunque sí ha mostrado indicios de haber sido utilizada sobre el agua. Es posible que se utilizara antes de su entierro para un cortejo fúnebre u otras ceremonias, pero algunas de las cosas que había en esas pirámides eran un poco más horripilantes. Número 7. Tripas. El proceso de momificación. No era bonito y, desde luego, no era tan sencillo como envolver el cuerpo en vendas. El objetivo era conservar el cuerpo el mayor tiempo posible, y para ello había que retirar todo lo que pudiera pudrirse. Para ello, había que extirpar la mayoría de los órganos, empezando por el cerebro, seguido de la mayor parte de los intestinos y los tejidos blandos. De este modo, el cuerpo podía enjuagarse y desodorizarse con una mezcla de especias antes de deshidratarlo y prepararlo para su conservación a largo plazo. ¿Y qué hacer con los intestinos? Los tirábamos directamente. Espera, no olvides que estamos hablando del faraón, al que generalmente se consideraba el avatar humano de los dioses, y que cada parte de su cuerpo era sagrada, incluso sus intestinos. Los intestinos se unían a la momia en la cámara funeraria, pero de forma que no estropearan el ambiente. Generalmente se colocaban en frascos llamados canopos, que estaban ricamente decorados y solían llevar el rostro de uno de los dioses. Estaban firmemente sellados y al no haber nadie que los molestara, las vasijas podían pudrirse dentro sin gotear ni dañar el resto de la habitación. Mientras, el propio cuerpo se marchitaba lentamente hasta convertirse en una momia marchita que se conservaría cuidadosamente, incluso miles de años después. Pero lo que empieza bajo tierra no siempre permanece enterrado. Los vasos canopos fueron finalmente descubiertos y examinados, lo que probablemente supuso un mal día en la oficina para los arqueólogos. Pero descubrir significa correr riesgos, y el examen de los vasos canopos reveló a los científicos algunos datos fascinantes. Para empezar, los vasos no eran una simple masa de órganos. Se habían separado por órganos, y cada órgano principal tenía un vaso, y tal vez un dios específico. Esto interesó a los científicos, porque planteaba la cuestión de qué sabían los antiguos egipcios sobre lo que hacen estas cosas blandas dentro de nuestros cuerpos. Pero a veces no hay nada más extraño que la nada. Número 6. El vacío. En Egipto había muchas pirámides, no solo la más grande. De hecho, hasta ahora se han identificado un total de 118. La mayoría tienen características similares, incluida una cámara funeraria para el invitado de honor. Los científicos han creído durante mucho tiempo que todas las pirámides fueron diseñadas como tumbas,
por lo que resulta aún más desconcertante que se encontraran 7 pirámides sin planos para una cámara funeraria en su interior. Todas eran pirámides más pequeñas, sin la estructura interior ornamentada, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que podrían haber sido diseñadas como fortalezas o asentamientos, o quizás simplemente estaban inacabadas. Y por supuesto, no hay nadie a quien preguntar. Una de las partes más extrañas de explorar una pirámide es la ambigüedad. ¿Cómo se explora algo que se creó hace miles de años y cuya cultura desapareció hace tiempo? Muchos elementos de la construcción seguirán siendo siempre un misterio, pero ninguno más que el misterioso vacío que se encuentra en la pirámide de Keops, una de las más grandes y famosas jamás construidas. En 2017, al cartografiar la pirámide con un potente sistema de telescopios en su interior, no encontraron nada. Un enorme vacío de 30 metros, que parecía ser una gran cámara con un propósito desconocido. También se encontró otro vacío más pequeño, lo que indica que hay enormes partes de la pirámide que no han sido vistas por nadie en varios miles de años. Los científicos siguen desconcertados. La Gran Pirámide no ha sido explorada en su totalidad. La cámara funeraria real del faraón Khufu nunca se ha descubierto, lo que lleva a muchos a creer que esta enorme sala oculta podría ser la clave. Pero parece estar tan completamente sellada, sin forma de sortearla, que es probable que guarde sus secretos. Otros piensan que podría ser un punto de partida para la construcción, o tal vez solo un error de construcción, y la gran revelación sería similar a Geraldo abriendo la caja fuerte de Al Capone llena de nada. Pero en cualquier caso, las respuestas son improbables. Llegar a ellas podría requerir desmantelar gran parte de la enorme pirámide. Pero a veces la naturaleza humana da más miedo que cualquier objeto físico. Número 5. Las 2 pirámides de un rey olvidado. Un mini faraón, probablemente olvidado por la historia, reinó solo 2 años durante la Segunda Dinastía. Solo aparece en algunos fragmentos de la literatura, y su nombre está inscrito en unos pocos vasos canopos. Se cree que reinó solo 2 años, lo que le convierte esencialmente en una nota a pie de página en la historia egipcia. Por eso resulta tan sorprendente que tuviera 2 pirámides a su nombre. Esto podría explicarse, en parte, por la construcción de una más pequeña para su entierro, pero no hay razón para que un gobernante tan insignificante tenga más pirámides a su nombre que algunos de los faraones más famosos, a no ser, claro está, que él las quisiera. Los arqueólogos descubrieron estas 2 pirámides en Dashur, a 2000 pies de distancia, en 1957. Tras explorarlas, hallaron en la primera pirámide la mayoría de los artefactos relacionados con este brevísimo reinado, fuente de la mayor parte de lo que sabemos sobre el rey. Y en la segunda pirámide, tras explorarla, encontraron muchas pruebas de cosas no relacionadas con un mini faraón, así como una caja que contenía envoltorios de momias e inscripciones que no parecían pertenecer a ese lugar. Entonces, ¿cuál era el secreto del amor de un padre? Tras muchas investigaciones, descubrieron que los restos hallados en esta segunda pirámide pertenecían a su hija Hatshepsut, que nunca llegó a ser rey y fue en gran parte olvidada por la historia, a diferencia de la reina del mismo nombre. Sin embargo, ella murió antes que su padre, y éste no quiso olvidarla. Al parecer, tomó una pirámide ya construida, retiró la mayoría de los artefactos e inscribió su nombre en ella, para que su hija pudiera ser enterrada allí. Un comportamiento paternal en el antiguo Egipto, un poco como el de un futbolista arrogante. No fue la única vez que alguien dejó su huella en la pirámide de otro. Número 4. Grafitis antiguos. El graffiti es una forma de arte. En algunas ciudades, los jóvenes salen en masa con botes de pintura y convierten la ciudad en un lienzo. Pintan en las paredes de los edificios e incluso en los vagones de metro, siempre intentando ir un paso por delante de la policía. A veces pintan murales impresionantes, pero lo más frecuente es que se limiten a dejar su propia marca o la de su banda. Si consiguen evitar la cárcel, algunos pueden incluso convertirse en héroes locales. Pero a menudo sus creaciones se cubren con bastante rapidez. Sin embargo, para un grupo de grafiteros, sus creaciones duraron mucho más. Las pirámides no se construyeron solas. Hizo falta mucho trabajo. Aunque muchas historias dicen que fueron construidas por esclavos, las pruebas sugieren que las pirámides, incluida la Gran Pirámide de Giza,
Fueron construidas por trabajadores asalariados que comprendían el trabajo que hacían y estaban orgullosos de ello. Estos trabajadores querían dejar su huella. Miles de años después, los arqueólogos desenterraron una serie de marcas rojas justo encima de la cámara del rey. Cuando tradujeron estas inscripciones, encontraron la etiqueta Amigos de la banda de Keops. Imagínese dejar una pequeña pintada en su lugar de trabajo y que la gente la lea casi 5000 años después. Pero la mayoría de los descubrimientos más extraños en las pirámides son mucho más siniestros. Número 3. Trampas mortales en el horizonte. Si ve una película sobre las pirámides, es muy probable que en algún momento nuestro intrépido héroe se encuentre en una mala situación. Pisa una roca en mal estado y de repente el suelo se derrumba bajo sus pies. Tal vez caiga en un pozo lleno de pinchos o de las paredes salgan disparados dardos envenenados. O puede que se abra una trampilla y caiga en un pozo lleno de serpientes. ¿Por qué serpientes, por cierto? No preguntes quién ha estado vigilando este pozo todos estos años. Afortunadamente, estas trampas son pura ficción, ¿no? Si entra en algunas de las pirámides, incluida la de Tutankamón, descubrirá que no es tan sencillo. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, fue uno de los mayores acontecimientos arqueológicos, pero también despertó cierto temor. Muchos de los que la exploraron padecían enfermedades o mala suerte. La propia tumba parecía diseñada para engañar y distraer a los exploradores del verdadero tesoro. Muchas paredes o suelos falsos formaban parte de la tumba, pero esta parecía estar mucho más vigilada que otras. El sarcófago descubierto en esta tumba era un sarcófago vacío de granito rojo. La verdadera cámara funeraria del rey sigue siendo un misterio, y esta tumba está protegida por medidas de seguridad que avergonzarían a cualquier momia de película. Número 2. El sarcófago más pequeño. Para muchas personas no hay mayor alegría que la llegada de un nuevo bebé, pero un embarazo abortado puede devastar a una familia. Muchas personas aprecian al niño mucho antes de que nazca y quieren conmemorar la vida que podría haber sido, pero nadie ha llegado tan lejos como el hombre que se encargó de llenar una pirámide en Giza en 1907. Durante unas excavaciones, los arqueólogos encontraron un sarcófago muy pequeño, de menos de 30 centímetros de largo. Parecía el sarcófago de una pequeña mascota, pero no era nada de eso. El sarcófago pertenecía a un ser humano de más de 2500 años de antigüedad. Aunque el ataúd estaba muy dañado, era innegablemente humano. Examinando el interior mediante imágenes, descubrieron que se trataba del feto de un niño de menos de 18 semanas, un aborto espontáneo que se había producido bastante al principio del embarazo. Este descubrimiento arroja luz sobre la concepción que tenían los antiguos egipcios del cuerpo en esta fase del embarazo. Número 1. Sacrificio humano. Los faraones tenían muchas posesiones que querían llevarse consigo, como piedras preciosas, oro, carros y ropas de lujo, pero también incluía a sus mascotas, que a veces eran sacrificadas con ellos para asegurar su buena fortuna en la otra vida. En algunos raros casos, incluso incluía a sus sirvientes. Los egipcios veían la muerte como una transición, no como un final. Los faraones eran vistos como dioses en forma humana, y seguir al faraón en la otra vida se consideraba un gran honor, tanto si el sirviente lo deseaba como si no. Aunque esta práctica no era tan común como Hollywood quiere hacer creer, sí parecía ser el caso durante la primera dinastía. Los miembros de la alta sociedad mataban a sus sirvientes y los enterraban con ellos. Pero a medida que esta práctica se volvía cada vez más brutal, surgieron alternativas más claras. Los arqueólogos encontraron pequeñas estatuas llamadas Ousheptis, figurillas que se suponía que servían como nuevos sirvientes en la otra vida, hechas de piedra caliza y con inscripciones que decían que serían devueltas a la vida por los dioses para sustituir a los sirvientes vivos. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.